Por favor, se recomienda discreción. Lo que estás a punto de escuchar es contenido basado en hechos que han sido reportados públicamente, pero presentado con fines exclusivamente educativos, informativos y de entretenimiento. Las situaciones descritas podrían resultar sensibles para algunas personas. Este video no emite juicios, solo presenta una narrativa construida a partir de declaraciones, registros públicos y fuentes abiertas. Ahora bien, la noticia ha sacudido a todos los medios del planeta. Lo que parecía otro día más en el juicio más controversial de la industria del entretenimiento dio un giro inesperado cuando George Clooney, una de las figuras más respetadas y discretas de Hollywood, fue llamado a declarar. Nadie lo anticipaba. Nadie sabía siquiera que estaba vinculado a la investigación. Pero su aparición no fue un mero trámite. Lo que dijo, la forma en la que lo dijo, y el silencio que dejó tras sus palabras, desataron una tormenta que ahora nadie puede detener. Eran las 9:47 de la mañana cuando la puerta lateral del tribunal se abrió y entró George Clooney, vestido con un traje gris oscuro y sin su característico aire despreocupado. Su rostro era tenso, la mandíbula firme, y sus ojos delataban que no estaba allí para proteger a nadie. Los reporteros que alcanzaron a ver su llegada no tuvieron tiempo de reaccionar. En segundos, la corte ya lo tenía bajo juramento. El juez, visiblemente sorprendido, le pidió que confirmara su identidad y relación con los hechos que se investigaban. Y fue entonces cuando todo cambió. George comenzó relatando una serie de encuentros casuales con Didi en eventos de la industria, pero su tono pronto se tornó más sombrío. Dijo que durante años había escuchado rumores, como todos. Pero lo que lo llevó al estrado no fueron rumores. Fue una noche específica. Una noche en la que, por invitación directa, asistió a una de las fiestas privadas en la mansión del artista. Hasta ese momento, Clooney había mantenido el silencio, quizá por lealtad, por miedo a las repercusiones, o por no tener pruebas concluyentes. Pero algo en él se quebró, y decidió hablar. Describió con detalle el ambiente del lugar, una mansión impecable por fuera, pero con una atmósfera inquietante por dentro. Dijo que lo que vio esa noche no se parecía a ninguna reunión social habitual. Personas que no parecían estar allí por voluntad propia. Cámaras en lugares insospechados. Y lo más perturbador, una habitación cerrada en la que, según le dijeron, solo entraban los especiales. George confesó que no entró. Que algo en su intuición le dijo que debía marcharse. Y lo hizo. Pero no sin antes ser testigo de un comportamiento extraño por parte del personal de seguridad, que parecía más bien una milicia privada. También notó cómo varios asistentes evitaban hacer contacto visual. Como si estuvieran atrapados en algo que no podían nombrar. Cuando el fiscal le preguntó por qué no había denunciado antes, Clooney hizo una pausa larga, visiblemente afectado. Porque durante años nos enseñaron a mirar hacia otro lado. A proteger la industria, a protegernos entre nosotros. Pero ese pacto de silencio es lo que permitió que todo esto creciera. Y hoy estoy aquí para romperlo. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso el abogado defensor de Didi bajó la mirada. Lo que siguió fue aún más escalofriante. George confesó que, tras esa noche, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, calmada pero firme, le dijo, «Fue un gusto verte. Esperamos que hayas disfrutado la experiencia. Recuerda que la discreción es lo que hace que este mundo funcione». Clooney no respondió. Solo colgó. Pero desde ese día, confesó, su percepción de la industria cambió para siempre. Y aunque no tenía pruebas grabadas, lo que compartió fue suficiente para abrir nuevas líneas de investigación. El juez pidió entonces un receso. Las redes sociales explotaron. En menos de una hora, el nombre de George Clooney era tendencia mundial. Algunos lo aplaudían por su valentía. Otros lo acusaban de oportunismo. Pero lo cierto es que su testimonio fue el primero de una figura intocable que se atrevía a decir en voz alta lo que muchos solo susurraban en privado. Mientras tanto, Didi permanecía en su asiento, inexpresivo. Ni una sola palabra, ni un gesto. Pero los ojos de su equipo legal hablaban por él, sabían que el muro se empezaba a agrietar. Durante el receso, los periodistas se agolparon en las escaleras del tribunal. ¿Por qué ahora?, preguntaban. ¿Qué más sabe George?, especulaban. Algunos recordaron antiguas entrevistas en las que el actor hablaba de su desilusión con ciertos círculos de poder. Otros empezaron a unir puntos, eventos, fiestas, colaboraciones. Todo parecía indicar que Clooney había estado más cerca del núcleo de ese círculo de lo que se pensaba.
y que su salida voluntaria de muchos proyectos no había sido por falta de interés, sino por principios. A las 11:30, se reanudó la audiencia. El fiscal anunció que, a raíz de las declaraciones de Clooney, otras 3 figuras estaban dispuestas a testificar. La defensa protestó, alegando que se trataba de una estrategia mediática para desestabilizar el proceso. Pero el juez, con tono firme, permitió que el proceso continuara. Las nuevas citaciones estaban en camino, y el calendario del juicio se extendía. Lo que empezó como un caso específico contra un solo hombre, ahora se expandía como una red. Mientras tanto, fuera de la corte, la gente comenzaba a alzar la voz. Víctimas anónimas empezaban a compartir sus relatos bajo hashtags que rápidamente se volvieron virales. Almohadilla ya no más fue uno de ellos. Mujeres y hombres de distintas edades hablaban de encuentros turbios, contratos coercitivos, amenazas veladas. Algunos tenían pruebas. Otros solo el valor de contar su historia. Pero todos coincidían en algo, lo que Clooney dijo fue la chispa que encendió una nueva llama. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. La defensa intentó desacreditar al actor, presentando correos viejos y fotografías de eventos en los que aparecía junto a Didi. Pero George no se inmutó. Sí, estuve ahí. No lo niego. Pero una cosa es asistir, y otra es participar. Y cuando entendí la diferencia, decidí irme para siempre. Esa frase retumbó como un eco. Porque detrás de cada testimonio, de cada imagen pública, había una historia que no se contaba. Y él, con sus palabras, estaba comenzando a contarla. Y mientras el mundo observaba expectante, las redes sociales comenzaban a incendiarse con teorías, extractos de los testimonios, reacciones de celebridades y hasta memes. Lo que había comenzado como una denuncia puntual contra un ícono del entretenimiento se había convertido en una grieta profunda que sacudía toda la estructura de poder que durante décadas permaneció intacta. Las plataformas de noticias no daban abasto, los análisis en tiempo real se multiplicaban y los hashtags relacionados al juicio rompían récords de tendencias. Pero lo que nadie esperaba era lo que iba a ocurrir al día siguiente. En la mañana del día 18, antes de que iniciara la sesión en el tribunal, la jueza encargada del caso recibió una solicitud de intervención por parte de un grupo de defensores de derechos civiles que afirmaban haber reunido pruebas adicionales. Lo sorprendente no fue solo el contenido de la solicitud, sino el respaldo de más de 250 figuras públicas que firmaron ese documento de manera anónima por temor a represalias. La presión ya no venía solo del sistema judicial, sino de un sector importante del público que exigía profundidad, protección a los testigos y una limpieza real del sistema. En ese ambiente tenso y cargado de expectativa, reapareció inesperadamente un rostro que muchos habían vinculado con Didi durante años, pero que llevaba tiempo alejado de los reflectores, una joven productora musical que en su momento había trabajado en el núcleo más privado de Bad Boy Records. Su nombre era Amelia Rivera, y aunque no era conocida por el gran público, su testimonio tendría un efecto sísmico. Con voz contenida, narró cómo fue testigo de múltiples reuniones donde las víctimas eran silenciadas con contratos, amenazas o promesas vacías. Describió con detalles la manipulación emocional y la forma en que muchos jóvenes artistas eran llevados por el camino del abuso disfrazado de mentoría. Pero lo más impactante no fue lo que Amelia dijo, sino a quien señaló como parte de la red de encubrimiento, una lista que no solo incluía a empleados de Didi, sino también a ejecutivos de otras compañías discográficas, productores galardonados y presentadores de televisión. Era como si alguien hubiese destapado un sótano que todos sabían que existía, pero del que nadie se atrevía a hablar. La corte, al escuchar estos nombres, guardó un silencio aún más pesado que los anteriores. La cadena se volvía más larga, más densa, más peligrosa. George Clooney, que no debía regresar al estrado, pidió intervenir de nuevo. Y lo que dijo se sintió como un eco de la conciencia colectiva: esto no es una guerra contra un solo hombre. Es una guerra contra un sistema de impunidad. Y si ustedes creen que esto puede pararse aquí, se equivocan. Esto recién comienza. Las palabras cayeron como martillos. Porque venían de alguien que había sido parte del sistema, que conocía su lenguaje, sus reglas no escritas, y que aún así decidía romperlas. Esa tarde, mientras los medios trataban de procesar todo lo sucedido, se produjo una filtración que solo añadió más tensión al caso, una supuesta lista de pagos secretos realizados por intermediarios vinculados a Didi hacia medios, empresas de relaciones públicas e incluso fundaciones. Aunque la veracidad del documento aún no podía confirmarse, la indignación pública se disparó.
La gente comenzaba a preguntarse cuántas voces habían sido compradas y cuántas verdades se habían silenciado por dinero. En medio del caos, Will Smith publicó un mensaje en sus redes sociales que generó miles de respuestas en minutos. No mencionaba a Diddy, ni el juicio, ni siquiera nombres. Solo decía, la verdad es un riesgo. Pero el silencio es una condena. Fue interpretado por muchos como una señal clara de apoyo al movimiento que se estaba gestando desde el interior de Hollywood. Otros consideraron que se trataba de un gesto demasiado tardío. Pero lo que nadie negó fue el poder del momento. Había una tormenta cultural en marcha, y nadie podía evitar ser alcanzado por ella. El juicio, que en sus primeros días había sido apenas seguido por los medios especializados, ahora dominaba todas las portadas. Programas matutinos, noticieros nocturnos, especiales en plataformas de streaming, todos hablaban del día 17 y del día 18 como si se tratara de episodios de una serie documental en vivo. Y sin embargo, detrás de esa narrativa espectacular, latía una realidad mucho más cruda, víctimas que ahora se sentían con el valor de hablar. Familias que por años habían cargado con secretos imposibles. Y personas que, por primera vez, comenzaban a ver en figuras como Clooney o Amelia algo más que celebridades, los veían como referentes de un nuevo tipo de valor. Y esa sensación, esa percepción, era la verdadera revolución. Porque ya no se trataba solo de lo que ocurría dentro del tribunal, sino de lo que estaba ocurriendo en la conciencia colectiva. Cada palabra, cada testimonio, cada silencio roto, era una grieta más en una estructura que parecía eterna. Y lo que estaba surgiendo de esas grietas no era solo dolor, sino también esperanza. La esperanza de que esta vez sí sería diferente. De que esta vez no se apagaría todo con un acuerdo, una película, una gira o una disculpa pública. Los ojos del mundo seguían fijos en ese tribunal, y la sensación era clara, el desenlace estaba lejos, pero el cambio ya había comenzado. Y esa certeza, más poderosa que cualquier veredicto, era lo que más temían quienes se habían beneficiado durante años del silencio. Pero si algo caracterizaba a este juicio, no era solo la magnitud de las figuras involucradas, sino la imprevisibilidad de los días. Y el día 19 no fue la excepción. Sin previo aviso, apareció en la sala una mujer de unos 60 años, cabello entrecano, vestida de forma sencilla, con una carpeta en sus manos. Nadie la reconoció al principio. Ni los periodistas, ni los abogados, ni siquiera los curiosos de las redes que ya analizaban hasta el más mínimo movimiento. Pero cuando se identificó ante la jueza y pidió permiso para hacer una declaración bajo juramento, el aire se volvió denso. Su nombre era Lorraine Baster. Había trabajado como asistente de producción durante más de 20 años en una de las empresas asociadas a Diddy. Nadie la tenía en el radar. Nadie la había mencionado. Pero su testimonio rompió todos los esquemas. Relató con una precisión inquietante cómo, desde los años 90, era costumbre recibir instrucciones muy claras sobre cómo manejar situaciones delicadas. Habló de sobres, de hoteles discretos, de acuerdos verbales y de amenazas disfrazadas de consejos amistosos. Y luego, al final, sacó una hoja de su carpeta, una carta escrita a mano por una joven que intentó denunciar a uno de los miembros del círculo de Diddy en 1998, pero fue callada y enviada de vuelta a su país natal con un acuerdo de confidencialidad y un cheque. La carta era desgarradora. Y aunque la firma estaba parcialmente borrada, las lágrimas en los ojos de Lorraine mientras la leía no dejaron dudas de que ella había sido parte del encubrimiento, y que ese peso la había acompañado durante décadas. El silencio tras su intervención fue tan profundo que incluso los teclados de los reporteros dejaron de sonar por unos segundos. No era un testimonio escandaloso por lo gráfico o por los nombres, sino por lo que representaba, una conciencia que ya no soportaba ser cómplice. Un alma que, al final de su vida, buscaba redención. Y esa escena, más que cualquier otra, estremeció al público. Pero las emociones no terminaban ahí. Porque justo después de su testimonio, George Clooney fue visto tomando su celular, saliendo de la sala, hablando por varios minutos en privado, y regresando con el rostro serio. Al volver a sentarse, se lo notó distinto. Ya no era el actor articulado que había impactado días atrás con su testimonio. Ahora parecía estar procesando algo más profundo, más personal. Y esa noche, en un comunicado inesperado que él mismo publicó en su sitio oficial, Clooney reveló que una persona muy cercana a él, cuya identidad decidió proteger, había sido víctima directa del sistema que él mismo estaba ayudando a exponer. No dio detalles. No buscó cámaras. No lo convirtió en una causa para autopromocionarse.
Solo dijo, durante años me limité a escuchar. Hoy decido hablar. Pero hablar también significa proteger. Y si eso me cuesta amigos, contratos o prestigio, que así sea. Fue uno de los mensajes más compartidos en la historia de su carrera. Las reacciones no se hicieron esperar. Actrices como Viola Davis, Jodie Foster y Kerry Washington publicaron mensajes de apoyo. Personalidades de la música, como Alicia Keys y Questlove, expresaron públicamente su respeto. Incluso figuras del deporte como LeBron James y Serena Williams comentaron sobre el valor de Clooney y lo que significaba ese nivel de compromiso en un mundo donde el silencio muchas veces se premiaba. Pero la figura de Diddy, cada vez más ausente, se volvía el epicentro de un vacío incómodo. Los rumores sobre su estado de salud mental, su ubicación y su defensa legal se multiplicaban. Algunos medios aseguraban que estaba considerando declarar, otros que huiría del país, otros que negociaba un acuerdo con la fiscalía. Pero nada era confirmado. Su silencio ahora hablaba más fuerte que cualquier testimonio. Mientras tanto, la corte seguía su curso. Las víctimas comenzaban a organizarse fuera del sistema judicial. Grupos de apoyo, círculos de contención, campañas de información. Y lo más poderoso era que muchas de esas personas jamás habían sido vistas por cámaras, ni buscaban ser famosas. Eran rostros anónimos, pero llenos de fuerza. Porque cuando la dignidad despierta, no necesita reflectores. Solo necesita ser escuchada. Y ese cambio, ese despertar, comenzó a sentirse también en la audiencia. Personas que antes defendían ciegamente a sus ídolos ahora empezaban a cuestionar. Jóvenes que nunca se habían interesado por temas judiciales, ahora debatían sobre responsabilidad, justicia restaurativa y poder sistémico. Se compartían fragmentos del juicio en TikTok, se analizaban las emociones de los testigos en YouTube, se escribían hilos de reflexión en X. El caso se había convertido, sin quererlo, en una escuela social. Para el día 20, la sala del tribunal ya no era solo un espacio judicial. Era un símbolo. Un espejo donde el espectáculo, la verdad, el dolor y la esperanza se cruzaban sin guión. Y aunque aún no había veredicto, algo era evidente, el mundo no sería el mismo después de este juicio. Y sin importar cuál fuera el desenlace final, algo había quedado claro. El juicio no solo estaba desnudando la verdad sobre una figura poderosa, sino sobre una industria entera que durante décadas había sostenido su imperio sobre el miedo, el silencio y el dinero. Ya no era un caso, era un reflejo. Y ese espejo estaba obligando a todos a mirarse. El día 21 comenzó con un ambiente más sombrío que los anteriores. La prensa internacional había llegado en masa. Helicópteros sobrevolaban la corte, y los alrededores estaban llenos de pancartas, unas apoyando a las víctimas, otras exigiendo justicia, otras simplemente gritando por ser escuchadas. Adentro, el tribunal se preparaba para un testigo que nadie esperaba, un ex juez federal retirado que decidió presentarse como ciudadano preocupado por la forma en que este caso estaba siendo manipulado desde dentro por intereses externos. Sus palabras fueron directas. He estado del otro lado. Sé cómo funciona. Y lo que está ocurriendo aquí es más grande que un juicio. Es un intento por frenar un cambio inevitable. Habló de interferencias políticas, de presiones mediáticas y de cómo la verdad se vuelve peligrosa cuando amenaza estructuras de poder que no están dispuestas a ceder. Y al terminar, no pidió nada. Solo dejó una pregunta en el aire: ¿qué harán ustedes con lo que han visto y escuchado aquí? Esa pregunta no fue solo para el jurado. Fue para todos. Porque incluso quienes seguían el caso desde sus casas, desde sus celulares o en cafeterías, eran parte de esa decisión. Ya no bastaba con indignarse. El momento pedía algo más: compromiso. Y fue entonces cuando ocurrió el giro más inesperado. En plena audiencia, uno de los abogados defensores entregó un documento clasificado al estrado, solicitando que fuera revisado de forma privada por la jueza. El contenido del sobre, según él, podía alterar el curso del juicio. Se pidió un receso inmediato. La tensión se cortaba con el aire. Durante casi 2 horas, la sala permaneció cerrada. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Los medios especulaban sin parar. Algunos hablaban de pruebas de inocencia, otros de una confesión indirecta. Pero cuando la jueza volvió a entrar y anunció que el juicio debía continuar, solo agregó una frase: la verdad no será bloqueada. Esa declaración se convirtió en un himno. En los noticieros, en los muros de las redes sociales, en las conversaciones de pasillo. Porque, aunque breve, fue contundente.
La maquinaria que durante años protegió a los intocables parecía resquebrajarse. Y el eco de las voces que antes eran ignoradas ahora retumbaba por todo el país. En ese momento, una figura volvió a tomar protagonismo, George Clooney. No por una nueva intervención judicial, sino porque fue visto reuniéndose en privado con representantes de organizaciones de víctimas. Lo que parecía ser solo una participación simbólica en el juicio, se transformó en un compromiso real. A través de un comunicado, anunció la creación de un fondo independiente para apoyar a sobrevivientes de abuso en la industria del entretenimiento. Su mensaje era claro: no basta con hablar. Hay que actuar. La reacción del público fue inmediata. Millones de personas compartieron la noticia. Otros artistas comenzaron a replicar la iniciativa. La industria, por primera vez en décadas, sentía el temblor bajo sus pies. Y no era producto del escándalo, sino del cambio. La imagen más poderosa del día 21 no vino del estrado, ni de un testimonio, ni de una declaración. Fue capturada por un fotógrafo freelance en la calle, una niña de unos 12 años, parada con una cartulina que decía: mi mamá dijo que tenía que callar. Pero ahora sabe que puede hablar. Esa imagen recorrió el mundo. Porque representaba todo. El silencio que heredamos. El miedo que normalizamos. Y la posibilidad, finalmente, de romper ese ciclo. Cuando la jornada terminó, la sensación no era de cierre, sino de apertura. Como si lo que se estaba gestando ya no pudiera detenerse. Como si el juicio fuese solo el principio de algo más grande. Una sacudida emocional, cultural, institucional. Y aunque los nombres involucrados seguían siendo los mismos, el foco ya no estaba sobre ellos, sino sobre lo que cada uno de nosotros haría con lo aprendido. Y entonces llegó el día 22. Un amanecer distinto. No por el sol, sino por la expectativa. Porque todos sabían que, de alguna manera, ese día marcaría el destino del juicio. La sala del tribunal estaba llena, pero había un silencio reverente. Nadie quería perderse ni un gesto, ni una palabra, ni una mirada. La jueza entró con paso firme. Los miembros del jurado ya estaban listos. La fiscalía tenía los ojos clavados en sus carpetas. Y la defensa, más callada que nunca, parecía saber que lo inevitable se acercaba. Fue entonces cuando se pidió la última intervención de la jornada, una carta anónima que había llegado la noche anterior, firmada solo con las iniciales JL. Nadie supo exactamente por qué fue aceptada como parte del expediente. Pero al ser leída en voz alta, toda la sala quedó paralizada. La carta no acusaba, no señalaba, no amenazaba. Era una confesión de alguien que, desde dentro, había participado durante años en todo aquello que ahora se estaba ventilando. El autor o autora hablaba de noches enteras firmando acuerdos de silencio, organizando fiestas secretas, coordinando vuelos privados para encubrir lo que no debía salir a la luz. Pero lo más fuerte no fue lo que contaba, sino cómo lo contaba. Con vergüenza. Con culpa. Con un deseo genuino de redención. Lo vi todo. Y no hice nada. Pero hoy, viendo a estas personas hablar, llorar, recordar, he entendido que el perdón no se pide con palabras, sino con actos. Y este es el mío, contar la verdad, aunque no digan mi nombre. Aunque me borren de la historia. Porque si hay una sola posibilidad de que alguien más se salve gracias a esto, entonces habrá valido la pena. Esa carta cerró el día. Pero también abrió un nuevo capítulo. Porque más allá de las pruebas, los nombres, los escándalos, el juicio se había convertido en algo más grande que sus protagonistas. Se había vuelto un símbolo. Un grito colectivo contra la impunidad. Una cadena de manos alzadas diciendo ya basta. Y en medio de todo eso, Will Smith, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano, pidió la palabra. Nadie lo esperaba. Nadie lo había visto entrar. Pero ahí estaba, con voz temblorosa, sin seguridad, sin cámaras, sin maquillaje. Solo un hombre de pie en medio del salón, diciendo, yo también he callado. Yo también fui testigo. Y durante años pensé que no era mi historia que contar. Pero aprendí que cuando el dolor es colectivo, el silencio también nos hace cómplices. Y eso fue lo que desató la reacción más inesperada. Porque tras él, uno a uno, otras celebridades se fueron levantando desde sus lugares entre el público. No para hablar, no para dar discursos. Solo para acompañarlo. Para mostrar que la verdad, cuando se abraza, no necesita guiones. Solo valor. Al día siguiente, los medios internacionales lo titularon como la revolución del testimonio. Pero para quienes lo vivieron en carne propia,
no fue una revolución. Fue justicia. No una justicia perfecta. No una que borra el pasado. Sino una que, al menos, empieza a decir en voz alta lo que durante demasiado tiempo se susurró entre sombras. Las redes estallaron con mensajes de víctimas anónimas, compartiendo sus propias historias por primera vez. Las productoras comenzaron a recibir solicitudes internas para crear protocolos reales de protección. Y en más de una universidad, profesores cambiaron sus programas para incluir este juicio como un caso de estudio de ética, poder y humanidad. Y en el centro de todo, ya no estaba Didi. Ya no importaba su fama, sus discos, sus millones. En el centro estaba el eco de cada voz que, a pesar del miedo, decidió hablar. Y ese eco, como una ola, no se detendrá. Porque puede que la justicia tarde, puede que el poder se resista, puede que el sistema intente protegerse. Pero hay algo que ninguna industria puede controlar, el momento en que la conciencia colectiva despierta. Y ese momento, esta vez, ya comenzó.